Hoy nos toca alegar en representación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que es querellante en este juicio que se sigue en contra de Armando Osvaldo Fernández, Iris Yolanda Lufi y Abelardo Santiago Garay. Antes de comenzar con la parte argumentativa de nuestro alegato, yo quiero destacar la importancia de este día. Hoy es 22 de octubre, hoy es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, y Abuelas de Plaza de Mayo se encuentra alegando en este juicio por la apropiación de una nieta, conmemorando a su vez el 44 aniversario del surgimiento de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y además el cumpleaños de Estela de Carlotto. Por eso este día tiene para nosotros una significación muy especial. Hoy se encuentra además mi colega, compañero Emanuel Lovelli en la ex ESMA, donde brindará su alegato junto a la tía de Miriam, Adriana Moyano, y sinceramente saludar muy especialmente en este día a las abuelas, a quienes represento, y en especial a su presidenta Estela Barnes de Carlotto por esa enorme trayectoria, por el compromiso que ha demostrado toda su vida con los derechos humanos y por el prestigio que nos ha dado a nivel internacional a la Argentina la labor que realizan las abuelas de Plaza de Mayo. Quiero saludar a todas estas mujeres y alegar en este juicio en honor a ellas, porque durante tantos años han sostenido esta búsqueda y han deseado, que es lo que hoy deseo, que se haga realidad esto por lo que tanto han luchado. Que logremos encontrar a las nietas y a los nietos que nos faltan, nietas y nietos que fueron arrebatados y arrebatadas de los brazos de sus madres, de mujeres que tuvieron que parir en cautiverio, en condiciones infrahumanas, tal como hemos podido conocer en este debate. Es en honor a ellas, y para que se haga justicia, que vamos a acusar a Armando Osvaldo Fernández, a Iris Yolanda Lufi y a Abelardo Santiago Garay, para que sean condenados por los delitos que han cometido de lesa humanidad y que desarrollaremos en este alegato. De la prueba producida durante el juicio, se han podido determinar diversas circunstancias. Vamos a partir por la historia de María del Carmen Pichona Moyano, que nació en Mendoza el 9 de mayo de 1954. Según su hermana Adriana, era una chica sencilla, de clase media, entusiasta y vivaz. Dijo que era un ser de luz. Además, Adriana contó que le decían Pichona porque era la más chiquita, la más buena. Ella militaba en Montoneros y en el barrio San Martín, estudiaba para esa época la carrera de farmacia y trabajaba cuidando niños en la colonia 20 de junio y en la guardería del barrio Campo Papa de Godoy Cruz. También atendía una farmacia popular que distribuía medicamentos a personas sin recursos, mostrando claramente esta sensibilidad y solidaridad social que tenía María del Carmen Moyano en esa época, comprometida con la realidad de su país y soñando un cambio para un futuro mejor para su pueblo. Está claro y surge claramente de las pruebas que se produjeron en este debate que Pichona fue perseguida. Se acreditó en este juicio mediante las constancias agregadas en el expediente de la ley 2840, caratulado fiscal contra Francisco Moyano, Liliana Rivero y María del Carmen Moyano. Además, por los testimonios brindados en la causa, claramente quedó comprobado que María del Carmen Moyano sufrió una persecución política desde el año 74 en adelante hasta que finalmente es secuestrada. Tuvo que pasar a la clandestinidad, tuvo que irse a San Juan. Adriana Moyano contó que Pichona tenía, y la familia Moyano tenía familiares en San Juan y que por esa circunstancia se trasladó a esa provincia, donde conoció a Carlos Poblete, que era un reconocido dirigente montonero, con quien formó una pareja y quedó embarazada. La represión y la persecución en contra de María del Carmen Moyano continuó durante todos estos años, desde el 74 en adelante, y para los primeros meses de 1977, María del Carmen y su compañero fueron secuestrados cuando emprendían una huida camino
pasaron por San Juan, Mendoza y se dirigían a Córdoba. Adriana contó en este juicio que previo a la desaparición de su hermana, ellos estuvieron en Mendoza, que fue cerca de Reyes, es decir, en enero, que habían comprado regalos para los chicos y que pasaron por su casa. También contó Adriana que su papá había sido jefe de distrito del Correo y que para poder venir a Mendoza trasladó a María del Carmen en un furgoncito debajo de unas cartas porque tenía miedo que la detuvieran. A su vez, en ese momento, María del Carmen tiene un control ginecológico con la ginecóloga Helga de Tenenbaum, que es madre de Gisela Tenenbaum. Ana María Montenegro también contó que para esa misma época, para enero de 1977, vio a María del Carmen Moyano y que estaba embarazada. Quedó plenamente probado en este juicio que ambos fueron secuestrados, trasladados al centro clandestino de detención de La Perla, donde fueron vistos por algunas sobrevivientes, donde fueron torturados, padecieron humillaciones y vejámenes, y Carlos fue sacado de ese lugar y hasta la fecha permanece desaparecido. María del Carmen Moyano, embarazada, fue trasladada a la ESMA, fue mantenida con vida hasta dar a luz a una niña que hoy sabemos que es Miriam. Una vez producido el nacimiento y pasados unos pocos días, Miriam fue apropiada y Pichona fue desaparecida, siendo hasta la fecha incierto su destino. Beatriz García nos contó en este debate que Pichona era una gran persona, que era una persona en la que se podía confiar, que era amplia y generosa, que siempre estaba dispuesta a ayudar. Dijo que militaba en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y que comenzaron a integrar una agrupación llamada JP17, o Juventud Peronista 17 de Noviembre. Beatriz contó que allí conocieron el valor de la militancia, que luchaban por quienes menos tenían, principalmente en el barrio San Martín, junto al cura Macuca Llorens, que repartían comida, remedios, y que estaban en esa tarea junto a Basilio Sgroy, que era el presidente del centro de estudiantes donde ella estudiaba. En la guardería además atendían niños, y Beatriz contó con el cariño que atendía a esos niños, cómo les tomaba las manitos, cómo les limpiaba las caritas paspadas y lastimadas. También nos contó Beatriz que para el 20 de junio de 1973 viajaron ella y Pichona a Ezeiza, cuando Perón volvía a la Argentina del exilio, y que hubo un tiroteo y que tuvieron que tirarse ambas al suelo por la balacera. Durante todo este tiempo que pudieron compartir, tuvieron una amistad muy profunda Beatriz y Pichona. Eso lo contó, viajaron juntas, compartieron la militancia, pero también compartían su lugar de trabajo en la Dirección de Tránsito y Transporte. Cabe señalar y aclarar que en la Dirección de Tránsito y Transporte se encontraba un personal civil de inteligencia, Oscar Alfredo Simone, que hoy está acusado en el 9º juicio por delitos de lesa humanidad, perteneciente al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, acusado de haber secuestrado justamente a Basilio Sgroy, compañero de Pichona y de Beatriz. También por haber secuestrado en abril del 76 a Roberto Blanco, y recordemos que también en la Dirección de Tránsito trabajó Abelardo Santiago Garay. Es así que, evidentemente, desde ese lugar se realizaron tareas de inteligencia para determinar cuál era la actividad política, la militancia, y obtener información para continuar persiguiendo a Pichona María del Carmen Moyano. Según el testimonio de Beatriz García, para fines del 74 o principios del 75, Pichona estaba esperando el micro para irse a su casa, paró un auto, la subieron a la fuerza, la secuestraron, la llevaron al Pedemonte, a Papagayos, y le dieron una paliza, dejándola maniatada y amordazada en el medio del campo. Beatriz recordó que para esta época ya se había organizado el Comando Pío XII, a cargo de Julio César Santuchone, y el Comando Anticomunista Mendoza, y dijo que nunca supieron quién la secuestró o quién la golpeó.
También recordó otro hecho muy significativo del 4 de abril de 1975, cuando juntas habían ido al cine, y contó que Pichona en esas circunstancias le dijo que habían hecho un acto relámpago en la rotonda del avión, que habían tirado unas bombas panfleteras, y que en ese contexto llegó la policía. Cuando terminó la película, dijo Beatriz, le ofreció llevarla a su casa, pero se encontraron en ese lugar un gran operativo militar policial. Y así le ofreció llevarla con ella, pero Pichona dijo que no, que le iban a ir a buscar a la casa de Beatriz, y efectivamente, 2 días después, allanaron la casa de Beatriz García. Esta circunstancia, este hecho, este operativo que Beatriz nos contó en su testimonio, es perfectamente coincidente con las actuaciones de los autos número 33878B, caratulado fiscal contra Moyano Francisco, Liliana Rivero y María del Carmen Moyano, tramitados por la ley 2840. En este expediente, que se utilizó de manera conjunta por las fuerzas represivas y por la justicia federal de aquella época para perseguir a María del Carmen Moyano, se observa muy claramente que Pichona había sido identificada por policías de la Comisaría Séptima, lo que sucedió con el procedimiento del 4 de abril de 1975, por el Departamento D5 de Antecedentes Personales, lo que consta fojas 3 de ese expediente, por la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza, que consta fojas 16, y por el Departamento D2 de la Policía de Mendoza, que es la que solicita el allanamiento a fojas 1, el 4 de abril del 75. Es decir, que para principios de abril del 75, Pichona ya estaba identificada y el jefe del D2 solicitaba que se realizaran averiguaciones para localizarla. Esto se puede ver a fojas 23 de ese expediente de la ley 2840. Coincidentemente, para esta fecha, según el legajo personal número 34.667, Armando Osvaldo Fernández integraba el Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Mendoza, cumplió funciones en ese lugar desde el 8 de marzo del 71 y hasta el 2 de febrero del 79, y también había cumplido funciones en la División de Investigaciones D5 de la Policía de Mendoza, es decir, todos organismos que participaron en esta persecución que se desató en contra de María del Carmen Moyano y de las cuales Armando Osvaldo Fernández formó parte. Por eso estamos convencidos que desde este primer momento Armando Osvaldo Fernández tuvo conocimiento del procedimiento, de las órdenes de captura en contra de María del Carmen Moyano, y más aún teniendo en cuenta que en este sumario 400 que se tramitó para perseguir a María del Carmen, se realizó un procedimiento en la casa de Pichona, el 4 de abril del 75, tal como Beatriz nos contó. En este procedimiento se produjo la detención de Francisco Moyano, el padre de Pichona. Y digo que este dato es importante porque Francisco Moyano era retirado de la Policía de Mendoza, había sido oficial ayudante y había prestado servicios en la dependencia Comunicaciones. Y esta circunstancia no es menor, dada la repercusión que pudo haber tenido al interior de la fuerza el hecho de que se detuviera a un policía retirado por una supuesta participación en actividades subversivas y que por eso se haya dispuesto a la captura de su hija María del Carmen Moyano. ¿Podía no saber Armando Osvaldo Fernández esta circunstancia? ¿Podía desconocerla? De ninguna manera. La captura de María del Carmen Moyano fue ordenada en diversas oportunidades. En ese expediente surge que hubieron 6 órdenes de captura destinadas a perseguir a María del Carmen Moyano. Incluso Adriana Moyano nos contó en este debate que cuando lo citaron a declarar a Francisco Moyano, el juez que estaba interviniendo en aquel momento le dijo que no tenían nada en contra de él, que lo que habían hecho era detenerlo para que María del Carmen se entregara. Adriana dijo que Francisco Moyano no quiso que su hija se entregara porque sabía lo que les hacían en el Palacio Policial, que violaban a las mujeres, que apaleaban a las personas, y que él mismo, Francisco Moyano, había sido testigo que le dieron una terrible paliza a un muchacho. Dijo, creo de nombre Isgro, director de tránsito donde trabajaba Pichona. Es así como van coincidiendo los nombres y los responsables. Consta en el expediente
de la Ley 2840, 33878B, que ya mencionamos, las 6 órdenes de captura libradas en contra de María del Carmen Moyano, a fojas 21, 32, 90, 99, 122 y 134. Es decir, que entre abril del 75 y marzo del 76, la justicia federal y las fuerzas represivas estaban activando la búsqueda y la persecución de María del Carmen Moyano, y esto no podía ser desconocido por Armando Osvaldo Fernández. Sabía perfectamente que María del Carmen Moyano estaba siendo buscado. Sabía perfectamente porque era a lo que él se dedicaba. El oficial inspector Armando Osvaldo Fernández, apropiador de Miriam, sabía que se la buscaba, sabía que se trataba de la hija de un retirado de la policía, y sabía porque esa tarea es la que él realizaba como un oficial de enlace entre el D2, la autoridad policial, y además trabajaba con el Departamento 162 de Inteligencia, con el Comando de Operaciones Tácticas y con el jefe de la policía. Y esto surge de la declaración indagatoria del comisario Dante Sánchez Camargo, agregada a fojas 12.145 de los autos 003F. Cabe aclarar que la tarea específica que Armando Osvaldo Fernández desempeñó dentro del D2 fue descrita claramente por Pedro Dante Antonio Sánchez Camargo. Ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza dijo específicamente que había 2 hombres suyos que trabajaban en el departamento, con el Departamento 162 de Inteligencia y con el COT, el Comando de Operaciones Tácticos, y con el jefe de la policía, y que estas personas eran el oficial inspector Armando Osvaldo Fernández y el oficial Esmaja, que también era inspector. Estos fueron los oficiales del departamento que actuaron durante mi gestión a modo de enlace, dijo Sánchez Camargo. Aparentemente tenían un conocimiento más amplio, abierto sobre el tema de su tarea. Trabajaban casi permanentemente con el 162 y con el COT. Eso lo dijo Pedro Dante Sánchez Camargo. También Juan Agustino Yarzábal, en su declaración indagatoria, el 13 de junio del 2006, en los autos 027F, señaló quiénes eran los que recababan información y confeccionaban los prontuarios de los presuntos subversivos. Y dijo, son los oficiales Fernández y Esmaja. Así, refirió que los prontuarios se llevaban en la oficina de informaciones que estaba a cargo de estos oficiales, bajo la supervisión y orden del jefe del departamento, que las informaciones las recolectaban y las analizaba directamente el jefe. Así Fernández y Esmaja estaban en la oficina de operaciones, cumplían la tarea de estudiar los casos de la subversión, a través de los distintos informes que se recababan, ya sea directamente o de los demás servicios de inteligencia. Es así que, claramente, con esta tarea que tenían Fernández y Esmaja, los 2 partícipes de estos delitos, Esmaja no está hoy acusado por haber fallecido, pero claramente supieron, conocieron y procedieron a la sustracción, apropiación y retención de Miriam Fernández. Los procedimientos, dijo él, se disponían en base a la información analizada por los oficiales Fernández y Esmaja. Es decir, que estos 2 oficiales tenían una fuerte intervención en las decisiones que se tomaban para realizar los operativos en el marco de la denominada lucha antisubversiva. También Luis Alberto Rodríguez, quien prestó servicios en el Departamento de Informaciones, en su declaración indagatoria en los mismos autos 027F, dijo que la tarea de inteligencia se realizaba en la sección Operaciones, que era manejada por el comisario general Sánchez, quien procesaba y analizaba la información subversiva a todo nivel, y lo hacía juntamente con los inspectores Armando Fernández y Esmaja, al que le decían el ruso. Por otra parte, del legajo personal de Armando Osvaldo Fernández surge su formación policial, los diversos cursos de inteligencia y contrainteligencia que realizó desde el año 71 en adelante, todas funciones claramente que lo habilitaban a sustraer a Miriam en la ESMA, a apropiarse de ella y a inscribirla como propia, ocultándole su identidad e inventando historias mentirosas como las que escuchamos en esta declaración indagatoria que prestó acá en el juicio y a la que nos vamos a referir más adelante.
Por su parte, Eduardo Esmaja tenía el grado de oficial subinspector, fue promovido a oficial inspector el 1 de junio del 76, específicamente en su legajo, a fojas 4 y 5, surge que se desempeñó como oficial auxiliar en el D1 desde el 30 de marzo del 73 y que el 9 de septiembre del 74 fue trasladado como oficial subinspector al Departamento de Informaciones Policiales, donde permaneció hasta el 8 de julio del 77. El desempeño de este oficial en el Departamento de Informaciones fue corroborado también por el informe que fue remitido por la Jefatura de Policía de Mendoza al Juzgado Federal número 1 a cargo del doctor Jorge Burat el 5 de enero de 1987, en la causa 41884B, caratulada con Pulsa en Autos número 35.613B, fiscal contra Rabanal, donde se indica que este imputado prestó servicios, entre otros lugares, en la Dirección de Informaciones Policiales. Por su parte, Abelardo Santiago Garay ingresó al Departamento de Informaciones Policiales de DOS el 18 de junio del 76, y ese fue su destino como oficial inspector, mientras su destino policial continuaba siendo el departamento pasó en comisión, el 31 de enero del 77, al comando de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña, donde revistó hasta que fue destinado a la Dirección de Tránsito. Tuvo una función de articulación que evidentemente cabe a quien, perteneciendo a la estructura del D2 y sin dejar de integrar dicho departamento, pasa a revistar en el comando. Por eso no puede dejarse de lado también que Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Esmaja han sido condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad a prisión perpetua. Específicamente, Armando Osvaldo Fernández fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua 2 veces, la primera mediante sentencia 1399 en auto 076M, la segunda mediante sentencia 1718 en autos 14.000.125, y también fue condenado a 20 años de prisión mediante la sentencia 1836 por el mismo motivo, y tiene aún en trámite 2 causas por la comisión de crímenes contra la humanidad, donde se investigan específicamente la participación que tuvo en la denominada lucha antisubversiva como integrante del D2. Estos 2 expedientes son el 14.00591 y sus acumulados. Como dijimos entonces, María del Carmen Moyano fue secuestrada junto a Carlos Poblete a principios del 77, y claramente Armando Osvaldo Fernández sabía que le estaban persiguiendo, sabía que le estaban buscando, y sabía que tenía que realizar dentro del marco de sus tareas todas las acciones que implicaban participar de la denominada lucha antisubversiva. Según el testimonio de Teresa Meschiati, sobreviviente de La Perla, también en aquel lugar había personas que eran oriundas de Mendoza. Ella hizo referencia a un oficial Vega o Vergara, es decir, que perfectamente personal policial de otras jurisdicciones podía presentarse en Córdoba, en la ESMA o en cualquier otro centro clandestino de detención. Según Teresa Meschiati, el matrimonio Poblete-Moyano llegó en la segunda mitad del mes de abril del 77 a La Perla, dijo que estuvieron muy pocos días, dijo que estaban detrás de unos biombos, que esto significaba que en aquel lugar o se estaban muriendo o iban a ser trasladados. Esta testigo señaló haberlos visto una sola vez, indicó que Pichona tenía una panza bastante grande, refiriéndose a su embarazo, y que supo que se llamaba Pichona por otra detenida de nombre Tita Santos de Buitrago, con quien Pichona había podido hablar y a quien le había dicho que la habían secuestrado a ella y a su marido en Mendoza y que los habían traído a La Perla. Pichona parió en cautiverio, parió en la ESMA, tuvo una hija en ese lugar, y de esto conocimos diversos testimonios que nos contaron de qué modo fue este parto y por qué fue trasladada a la ESMA. Teresa Meschiati nos contó que en La Perla habían varias embarazadas que para parir las llevaban al hospital militar, pero que
un día se habían comenzado a producir rumores sobre estas mujeres que venían secuestradas, atadas, vendadas, que estaban aisladas en un sector del hospital, y fue por eso que comenzó a gestarse la idea de trasladar a todas las embarazadas a la ESMA. El traslado de Pichona fue conocido por Teresa Meschiati a través del testimonio de Sara Solars de Osatinsky. No sé si... Bien. Quien en la ESMA ayudó a parir a Pichona y que supo que tuvo una niña. En el mismo sentido también sobre el parto de Pichona en cautiverio. Hola, hola, doctora. Sí. Disculpe, se cortó la transmisión acá en la sala cuando se empezó a hablar del tema del parto. ¿Podría recapitular un poquito para que la escuchemos nosotros? Sí, ningún problema. Bueno, en relación al parto entonces de Pichona en cautiverio en la ESMA, diversos testimonios han aportado información. Supimos a través de Teresa Meschiati que en La Perla, donde había estado Teresa y tanto Pichona como otras embarazadas, se habían comenzado a producir rumores. En ese lugar acostumbraban a llevar a las embarazadas a parir al hospital militar, pero las llevaban atadas, vendadas, estaban aisladas, y esos rumores generaron la necesidad de buscar otro lugar en donde pudieran parir estas mujeres que estaban secuestradas. Por eso comenzaron a llevarlas a la ESMA. Teresa Meschiati nos contó que supo del parto de Pichona a través del testimonio de Sara Solars de Osatinsky, quien ayudó a parir a Pichona, y que supo también que tuvo una nena. Ana María Martí también nos contó en este debate circunstancias relativas al parto y al secuestro. Nos contó que ella fue secuestrada el 18 de marzo del 77, que fue llevada a la ESMA, a un lugar llamado Capucha, un lugar que tiene forma de L, que es bastante grande, dijo. Dijo que en ese lugar había unas cuchas, que era una especie de cajón de madera, donde estaban las personas acostadas y que no se podían mover, que tenían grilletes en los pies, que estaban unidas por una cadena con candado. Indicó que ahí había una pieza con embarazadas y un lugar denominado La Pecera, donde habían personas que hacían trabajo esclavo. Ana María se enteró que habían mujeres embarazadas al poco tiempo de estar allí. Dijo que estaban en una situación horrorosa, hambrientas, que tenían que hacer sus necesidades en un balde, cambiarse delante de los guardias, que estaban unos encima de otros. Y se enteró que habían embarazadas un día que, como bien contó el señor fiscal, trajeron mandarinas. Escuchó un murmullo ese día, contó Ana María, y que las mandarinas las empezaron a recolectar los compañeros y las compañeras detenidas en ese lugar, y esa fruta se la dieron a las embarazadas. Este acto solidario que hemos visto que se repite en los centros clandestinos de detención de nuestro país y en los testimonios de sobrevivientes, realmente llega a emocionar de pensar que en esa situación de hambre extremo, los compañeros y las compañeras pensaron en las embarazadas para darles la poca fruta que en ese lugar podían obtener. A partir de ese momento, que para Ana María Martí fue muy simbólico, ella dijo que se interesó en escuchar los nombres de las embarazadas, que cuando la elegían para ir a barrer se podía sacar la capucha y ahí podía verlas. Relató que cuando las empezaron a dejar ir al baño, pudo intercambiar algunas palabras con sus compañeras, pudo ver sus caras, y ahí se enteró sobre Pichona, sobre Carlos Poblete, porque dijo que hablaba mucho de su papá, de Mendoza y de San Juan. Ana María Martí contó que el lugar donde estaban las embarazadas era un lugar en donde no se veía nada prácticamente, no habían ventanas, o si habían estaban tapadas, no había luz. Las embarazadas también estaban con grilletes y en un momento, señaló ella, les empezaron a dar mejor de comer y a tener ciertos cuidados. Ana María Martí dijo, yo creo que ahí empezó el verdadero plan de la ESMA
de convertirse en una maternidad clandestina. Vinieron muchas chicas secuestradas de otros lugares y por otras fuerzas, con el objetivo de hacerlas parir en la ESMA. Ella dijo, Ana María Martí dijo, yo conocí 16 mujeres embarazadas en la ESMA que tuvieron familia en ese lugar y me acuerdo de todas. Ana María Martí nos contó detalles sobre el parto de Pichona. A ella se las habían relatado Sara Solar de Osatinsky, dijo que bajaron al sótano de la enfermería, dijo que el sótano era un infierno, textualmente dijo, ella parió en el infierno, su hija nació en el infierno. Este lugar está a 1 metro de las salas de torturas que funcionaban las 24 horas. Era un lugar a donde traían a la gente recién secuestrada, casi siempre a los golpes y a la rastra, con grilletes que hacían un ruido infernal. Ana María dijo, era el peor lugar del mundo donde tener un hijo. Y además, Pichona era primeriza, cosa que generaba doble sufrimiento. La atendió el médico maníaco y Sara estuvo presente porque Pichona empezó a gritar y a pedir que la compañera estuviera con ella. Ana María Martí nos contó que el parto fue arriba de una mesa, en un marco de una crueldad realmente extrema, donde habían apenas unas sábanas hospitalarias, y en ese ruido infernal de los grilletes y de las cadenas es que nació Miriam. Una vez que nació, Pichona habrá estado con ella 1 semana en la pieza de las embarazadas. Recuerda que Ana Rubel tuvo a su hijo unos días después y que a los pocos días desaparecen Ana Rubel y María del Carmen Moyano y se quedan los 2 bebés solos, siendo retirados, ella señaló, por Pedro Bolita, cuyo nombre verdadero es Carlos Galeán, 1 o 2 días después de haber desaparecido las 2 madres. En la ESMA contó que Héctor Febrés tenía como una de sus tareas principales el control de las embarazadas, que compraba pañales, que compraba leche, que compraba vendas, remedios y que traía ropa para los bebés. Ana María dijo que Febrés venía con ropa lujosa, muy cara. Incluso dijo que vio en la pieza de las embarazadas 2 Moisés. Uno se lo acuerda azul y blanco con puntillas, hermoso, carísimo. Y ahí fue cuando empezamos a pensar que realmente los chicos no eran entregados a la familia. Ana María dijo, porque no le encontrábamos ninguna lógica de comprar elementos tan caros y lujos para entregar un bebé de una mujer secuestrada a su familia. Evidentemente esas vestimentas de lujo, esos Moisés de lujo, eran comprados por la familia que ya estaba destinado a apropiarse de estos niños y niñas. Sobre Ana Rubel y María del Carmen, se dijo en aquel lugar que las habían llevado al 3er Cuerpo de Ejército, y en relación a esto dijo Ana María que era posible, porque cuando traían embarazadas de otros lugares, o detenidos de otras fuerzas, o de otro lugar, lo devolvían a la fuerza que lo habían secuestrado. Era como que cada fuerza era la propietaria del detenido secuestrado por esa fuerza. Eso dijo Ana María Martí. Por eso no nos llama la atención que Miriam haya terminado en la provincia de Mendoza. Dijo, por ejemplo, una embarazada, Liliana Pereira, que era de Mar del Plata, fue traída a la ESMA y cuando se la llevaron les dijeron que la llevaron de vuelta a Mar del Plata. Lo mismo pasó con Susana Beatriz Pegoraro, que tuvo a su beba y que era de Mar del Plata. De ella no supo más nada, pero supo que su beba fue apropiada y que la llevaron de vuelta a Mar del Plata. Por eso cuando Beatriz García se preguntaba en su testimonio, ¿cómo puede ser que una criatura nacida en la ESMA viniera a dar a manos de un policía del D2 de Mendoza? Y claramente la pregunta encuentra sus respuestas, se va esclareciendo, y surgió en este juicio clara prueba de por qué Miriam terminó siendo apropiada por Armando Osvaldo Fernández en la provincia de Mendoza. Además, Ana María Martí contó que a las embarazadas les hacían escribir una carta, que allí debían poner bien el nombre de la familia, de a quién le iban a entregar el niño, la dirección de los familiares, los problemas que tenía el bebé, y todas lo hicieron. Ana María Martí dijo, imagínese la angustia de la mujer que tiene un hijo en esas condiciones,
que no sabe qué va a pasar con ella y que no sabe qué va a pasar con el bebé. Por eso Ana Martí dijo que era mentira que no sabían a quién entregar a la niña. Si hubiesen querido, si tenían la voluntad de entregar a la niña a su familia, tenían todos los datos. Y finalmente señaló, yo no tengo ninguna duda que Pichona escribió esa carta. Yo no vi la carta, ni la vi escribiendo la carta, pero no tengo ninguna duda que la escribió. Por otra parte, Ana María Martí nos contó algo que tiene un simbolismo muy significativo, y que es que ellos consideraron a las embarazadas como un envase. Les importaba nada a las embarazadas, lo que les importaba era el bebé que llevaban adentro. Una vez que obtenían el bebé, el envase era desechado. De la declaración que se incorporó de Sara Solars de Osatinsky, surgió también detalles sobre el parto de María del Carmen Moyano, en donde dijo que, estando ella en capucha, en una oportunidad pudo ver a 3 jóvenes embarazadas y supo que eran Ana Rubel, María del Carmen Moyano e Hilda Pérez de Donda. Sara Solars de Osatinsky señaló que Pichona, cuando empezó con los dolores de parto, le pidió que la acompañara, porque no quería gritar al lado de los asesinos. Narró que fue la primera mujer que le pidió que estuviera en un parto. Y en la presentación que realizaron ante Naciones Unidas, Ana María Martí y Sara Solars de Osatinsky, que se encuentra incorporada al legajo CONADEP de María del Carmen Moyano, señaló y relató cómo fue el parto de María del Carmen. Allí dijo que ya en la enfermería, María del Carmen se ve enfrentada a tener a su hijo, en este caso sabemos que es una hija, en presencia de profesionales asistentes del campo de concentración. Que esto produce en ella un choque tan violento que pide a los gritos la presencia de una compañera. En ese momento, y ante la imposibilidad de dar a luz, los militares acceden a su petición. Y dijo Sara, yo, Sara Solars de Osatinsky, fui conducida engrilletada a ayudar a María del Carmen. Ella no aguantaba el ruido de mis cadenas cuando me desplazaba en torno a ella. Comienza entonces a suplicar que me las quiten, cosa que le fue negada. Y así nació una niña entre el sonido de los grilletes y el llanto de María del Carmen. Ese es el relato del parto que realizó Sara Solars de Osatinsky y la forma en que Pichona tuvo que parir, con una violencia obstétrica extrema, en una situación de crueldad y humanidad inusitada, realmente en el peor lugar del mundo. En estas condiciones, sobre una mesa, nació Miriam. Sobre la fecha de nacimiento de la niña, Adriana Moyano dijo que fue el 10 de junio, aunque fue anotada mucho después. Que la fecha la tiene porque se la relató una testigo de su nacimiento que se acercó a ella cuando fue a declarar en el megajuicio por la ESMA. Este relato, además de los partos en cautiverio en la ESMA, también fue incorporado al informe CONADEP, en el capítulo 2, referido a víctimas, niños desaparecidos y embarazadas, y allí se hace referencia específica a estos nacimientos producidos en cautiverio, detallándose testimonios recogidos por personas que soportaron el encarcelamiento en este centro clandestino de detención. En este capítulo se afirma: a nuestra llegada en la ESMA vimos muchas mujeres tiradas en el suelo, en colchonetas, que esperaban el nacimiento de sus hijos. Algunas provenían de otras fuerzas, Aeronáutica, Policía Federal, Ejército de Córdoba, Marina de Mar del Plata, otras eran propias de la ESMA. Esto lo dijo Sara Solars de Osatinsky y también lo dijo Ana María Martí. Según los testimonios, dice en este capítulo, pudo saberse que las embarazadas eran atendidas por el doctor Jorge Mañaco y por el doctor Martínez, que era un dermatólogo, asistidos por un enfermero perteneciente a la ESMA y ayudadas por otras prisioneras en el difícil trance de dar a luz. Una vez nacida la criatura, dice este capítulo, la madre era invitada a escribir una carta a sus familiares, a los que supuestamente les llevarían el niño. El entonces director de la ESMA, el capitán de navío Rubén Jacinto Chamorro,
acompañaba personalmente a los visitantes, generalmente altos mandos de la Marina, para mostrar el lugar donde estaban alojadas las prisioneras embarazadas, jactándose de la Sardá, que es una maternidad conocida en Buenos Aires, que habían instalado en ese campo de prisioneros. En este relato supieron que por comentarios en el hospital naval existía una lista de matrimonios de marinos que no podían tener hijos y que estaban dispuestos a adoptar, entre comillas, hijos de desaparecidos. El relato específico del parto de María del Carmen Moyano en la ESMA es sumamente ilustrativo en este capítulo. Allí se señala que al sentir las primeras contracciones fue descendida al sótano de la ESMA, donde estaban ubicadas la sala de torturas y la enfermería. Allí fue atendida por los doctores Mañaco y Martínez, y ante los gritos desesperados de María del Carmen, los médicos accedieron a que estuviera presente Sara Solarcio-Satinsky. En medio de su desesperación y sus gritos, nació una niña. Inmediatamente la madre fue conducida a su pieza, donde se encontraba otra detenida, Ana Rubel de Castro. Las testimoniantes vieron a María del Carmen Moyano hasta aproximadamente 8 días más, exactamente 2 días después de que Ana Rubel diera a luz a un varón, y ambas madres fueron trasladadas sin sus hijos por personal del Tercer Cuerpo de Ejército. A las pocas horas de haber sido llevadas sus madres, los niños fueron retirados por Pedro Bolita, y estos son testimonios de Ana María Martí y Sara Satinsky en este capítulo del Nunca Más. Por otro lado, sobre estos hechos también se encuentran acreditados mediante la sentencia en autos 1351, más comúnmente denominada Plan Sistemático de Robo de Bebés, caratulada Franco, Rubén y otros sobre sustracción de menores, del Tribunal Oral en lo Criminal número 6 de Capital Federal. En este expediente se relata claramente que la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete nació aproximadamente en el mes de junio del 77, quedó acreditado que nació en instalaciones de la ESMA, quedó acreditado que su madre tenía 23 años, que estaba privada ilegítimamente de su libertad desde que fuera trasladada allí en el mes de mayo de ese año desde el centro clandestino denominado La Perla. Quedó acreditado en este juicio también que la joven fue secuestrada entre abril y mayo del 77 junto a su pareja, Carlos Poblete, y que la niña fue arrancada de los brazos de su madre aproximadamente a los 8 días de nacida, que esta niña no fue entregada a sus familiares biológicos, y en este expediente hay una serie de documentaciones de la ex Dirección de Inteligencia de la provincia de Mendoza, en donde en fichas personales denominadas DS, con denominación DS, que significaba delincuente subversivo, constan los antecedentes de María del Carmen Moyano, consignándose que pertenecía a Montoneros. También hay documentación en relación a operativos realizados en diciembre del 75 en San Juan, encabezado por el Grupo de Tareas 37, en donde se menciona un procedimiento antisubversivo llevado a cabo el 24 de noviembre del 75, en donde se allanó el domicilio de Carlos Poblete. En esta documentación se refieren a Carlos Poblete como un referente de la organización subversiva Socialismo Revolucionario. Contiene el parte de informaciones número 7 del 77, producido por Superintendencia de la Seguridad Federal de la Policía Federal, en donde se hace referencia a esta organización y a Carlos Poblete como uno de los fundadores. En el juicio de Capital Federal, en este juicio con sentencia ya de casación, denominado Plan Sistemático, también declaró Adriana Moyano, allí relató por qué le decían pichona, refirió este mismo operativo realizado en el 75 en la casa de sus padres, contó que buscaban a su hermana, contó que fue apresado su padre y que se hizo esto con el fin de que su hermana apareciera. Y también contó que el padre, por su trabajo de telegrafista en la policía, tenía contactos y que tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el país. Por eso le hizo llegar un mensaje a María del Carmen para que no apareciera por su domicilio. Por eso María del Carmen pudo sobrevivir hasta el año 77. Su padre, con esta acción de mantenerla
en la clandestinidad, de ayudarla en San Juan, de trasladarla en un furgoncito, y todo lo que él hizo para cuidarla, permitió que María del Carmen pudiera sobrevivir hasta el año 77, cuando pretendían irse del país, pero no pudieron lograrlo. En este juicio contó también lo que ya relaté en relación al viaje de María del Carmen en el año 76, en Reyes del año 77, que estaban buscando salir del país, que vinieron en el furgoncito del correo, y que la última vez que la vio a María del Carmen, dijo en este juicio Adriana, fue para febrero o marzo del 77, cuando cursaba el 6º o 7º mes de embarazo. En esta oportunidad contó que María del Carmen fue examinada por una médica en la provincia de Mendoza, refiriéndose a Helga de Tenenbaum. También dijo que en este juicio que dejaron constancia en el legajo CONADEP del embarazo de Pichona, porque necesitaban acreditar que Pichona había estado embarazada al momento de su secuestro, para poder continuar con la búsqueda que tantos años llevó a las familias Moyano y Poblete. En este juicio dijo que la pareja al momento del secuestro se dirigía en ómnibus a la casa de una abuela paterna en Buenos Aires, que nunca llegaron, que en la casa de la abuela después recibieron breves llamados telefónicos que se cortaban, pero que nunca supieron lo sucedido y que esto permaneció durante muchos años. Todavía hoy no sabemos cuál fue el destino de María del Carmen Moyano y de Carlos Poblete, que se encuentran desaparecidos. Adriana narró que al arribar la democracia, supieron que su hermana Pichona había estado en el centro clandestino La Perla. Relató también que los testigos vieron a un militar de apellido González subir a su hermana a una ambulancia, oportunidad en que le dijeron que la llevarían a Mendoza para dar a luz, lo que finalmente no ocurrió. Y que por dichos de Teresa Meschiati, quien conocía al hermano de Carlos Poblete y que la vio embarazada en La Perla, supo que María del Carmen dio a luz en la ESMA. Todos estos testimonios se encuentran incorporados en esta sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal de Capital Federal número 6, y además contó en ese juicio, Adriana, que Francisco Moyano había presentado en una nota ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 5, en el marco de un habeas corpus que se inició a favor de María del Carmen Moyano el 16 de mayo del 79, donde hace mención que la joven había sido vista en avanzado estado de gravidez en la ESMA. En este juicio de Capital también se encuentra agregado el testimonio de Graciela Susana Geuna, quien también recordó a María del Carmen Moyano. Dijo que en una oportunidad que fue conducida a un galpón del centro clandestino a fin de lavar unos autos, pudo observar en una ambulancia a la joven Moyano, a quien vio con un embarazo notorio de 7 u 8 meses, y pudo escuchar que le dijeron que la llevarían a Mendoza, a fin de que allí tuviera su bebé. Es decir, que perfectamente sabían de qué lugar provenía María del Carmen y por qué después la llevarían a Miriam a la provincia de Mendoza. Dijo que pudo identificarla, que era de Mendoza, que su marido era de San Juan, que eran una familia numerosa. Indicó también que María del Carmen tenía tez morena, que estaba embarazada de varios meses, 7 u 8, y que fue retirada por José Carlos González, alias Monseñor Juan 23 o Quiroga. En este juicio también dijo que la señora de Buitrago fue quien le informó el nombre o el apodo de María del Carmen, Pichona, y que era oriunda de Mendoza. Y fue así que en este juicio se tuvo por acreditado el embarazo de la joven María del Carmen Moyano al tiempo de su secuestro, su detención inicialmente en el centro clandestino La Perla y su traslado a la ESMA, el nacimiento de su hija en el mes de junio del 77,
que funcionó en el sótano de la ESMA. Es decir, que ya tenemos una sentencia que ha sido confirmada por casación, en donde se relata con detalle cómo fue el parto de María del Carmen Moyano en la ESMA, que tuvo una niña y que en ese lugar la vieron varias sobrevivientes que después lo relataron, y sobre todo Sara Solar de Osatinsky, que la ayudó a parir. No me voy a extender en esta sentencia a los fines de evitar perder tanto tiempo, y voy a ir directamente a lo que constituyó la apropiación de Miriam. En este momento nos volvemos a preguntar, como lo hacía Beatriz García, ¿cómo puede ser que una criatura nacida en la ESMA venga a dar a manos de un policía al D2? ¿Por qué Miriam aparece en Mendoza? Y vemos que claramente las pruebas, los testimonios, los documentos, los expedientes de la 2840 y las funciones que Armando Osvaldo Fernández cumplió en el D2 claramente nos explican por qué Miriam aparece en Mendoza. Hay que hacer mención también a una declaración indagatoria prestada por el comisario Pedro Dante Sánchez Camargo el 21 de abril de 1987, interrogado en los autos número 49.179M-2568. En este expediente se hablaba de Salvador Moyano, un ex policía desaparecido, y cuando Pedro Dante Sánchez Camargo es indagado sobre estos hechos y sobre el conocimiento que tiene de estos hechos, dijo: no tengo referencia de que este señor Moyano haya sido policía con anterioridad. El único caso de un policía que recuerdo, que se lo vinculó con Montoneros, fue un señor Chanampa, y otro caso de un comisario inspector del departamento San Martín de la Policía de San Luis. Contó que por este hombre se formalizó una comisión a través del COT y se fue a San Luis. Dijo Sánchez Camargo que mentalizaba 2 Moyanos, que no recordaba qué consecuencias tuvo este procedimiento, pero que los hombres del D2 que preferentemente estaban en estos procedimientos eran Esmaja y Fernández. Que estos procedimientos se hacían sobre la base de cuadro de situación del ejército, que allí estaba el capitán Dib, que aparentemente tenían gimnasia en la tarea. Y en este caso de Moyano, de Salvador, dijo: actuó personal policial, no recuerdo qué funcionario policial, personas relacionadas con el COT. Recuerdo que se trajo una carpeta con antecedentes, se ubicó el domicilio, se le dio a la persona el nombre, esta persona fue tenida como Blanco, dijo, y el mecanismo habitual o particular cuando se daban situaciones así, como que había que ir a buscar al Blanco, dijo que si había una aprehensión y si estaba condenado, se lo traía al Palacio Policial, y si no, podía ser llevado a la comisaría que el ejército asignara, entre las cuales señaló la 25, la séptima y la primera. Es decir que, tal como se ha acreditado en este debate y en otros juicios, la séptima, comisaría que intervino en un primer momento en el operativo que dio con la detención de Francisco Moyano, formaba parte de esta estructura represiva que ampliamente se ha podido probar en la provincia de Mendoza en todos los juicios de lesa humanidad que han tramitado ante este tribunal. Respecto de otros testimonios, podemos decir que Rodrigo José Sánchez nos contó en este debate que Armando Osvaldo Fernández es suegro de su hermano. Nos contó que en una reunión familiar hace unos años, 8 años, su hermano le contó que se enteró por las noticias, o por lo que le contó su esposa Estela, refiriéndose a Estela Fernández, hija de Armando Osvaldo Fernández, que su suegro, es decir, Armando Osvaldo Fernández, estaba metido en el tema de Miriam, así lo dijo. Que supo que Miriam no es hija, no es hermana de Estela, y que parece que hay problemas con Miriam, que no es hija de Osvaldo. Que a partir de ahí, Cintia Troncoso, esposa de Rodrigo, empezó a investigar el tema e hizo una denuncia a sus espaldas, dijo.
Cintia Troncoso nos contó que su pareja le había relatado que Fernández había trabajado en la policía en la época de la dictadura, que eso le había llevado a hacerse preguntas sobre la cantidad de hijas de Armando Osvaldo Fernández y que le llamaba la atención que Estela tiene una hermana melliza, Marcela, que las veía muy distintas. Se planteó la posibilidad de si alguna hija de esa familia era hija de desaparecidos. Nos contó un episodio en el que su esposo llegó a la casa y le contó que Fernández estaba preso, que lo iban a enjuiciar por delitos de lesa humanidad. Si bien en la familia decían que Armando Osvaldo Fernández estaba trabajando en San Luis, en realidad estaba preso. Nos contó que Estela le había dicho que su hermana Miriam no era hija biológica y que su padre la había traído una noche a su casa y que la habían criado como una hija más. Y ahí le dijo, mirá, no estaba tan errada, pero bueno, no era la melliza, sino Miriam. Cintia nos dijo que no quiso ser cómplice de esta familia. Nos dijo que primero intentó acercarse a Estela, que no fue posible, y entonces, para esa época, le dieron a entender que lo de Miriam lo sabía Armando Osvaldo Fernández, Iris Yolanda Lufi y Estela Fernández. Pero después supo que varios más de la familia se enteraron de esta situación. Cintia se lo contó a su hermana Mariana, que estaba casada con Tobías Crespo, y así se contactó con la agrupación Hijos y la Comisión Hermanos. Cintia contó que la familia Fernández funcionaba de una forma extraña y que todos tenían devoción por su padre. La testigo dijo en esta audiencia que el origen de la información que tuvo Estela Fernández fue Iris Yolanda Lufi, que Fernando, su esposo, le había dicho que Estela dijo que no entendía cómo su mamá le había ocultado esto tanto tiempo a toda la familia. Claramente, Iris Yolanda Lufi participó del pacto de silencio genocida de esta familia apropiadora y nunca dijo una palabra en relación al origen biológico de Miriam, que claramente lo conocía y lo supo desde un primer momento. Cintia nos dijo que Iris fue la fuente de la información de que Miriam no era hija biológica, de que el padre la llevó a la casa y de que era hija de desaparecidos. Es así que Cintia muy enfáticamente nos confirmó que quienes sabían que Miriam era hija de desaparecidos fueron Estela Fernández, Iris Lufi y Armando Osvaldo Fernández. De la declaración también de Mara Díaz surge que esta información en relación a el posible origen de Miriam les llegó en un primer momento por los dichos de Mariana Herrera Rubia, quien les dijo que en la familia Fernández habían hijos que no son hijos, que esto lo había conocido a través de una vecina de nombre Liliana, y que después recibieron la denuncia de Silvia Troncoso y observaron coincidencias entre la fecha de nacimiento de la hija de María del Carmen Moyano y la fecha de nacimiento de Miriam. Por su parte, Mariana Herrera Rubia, que también declaró en este juicio, nos contó que es hija de un genocida, así lo dijo, de Héctor Edgardo Lanza, un policía de la comisaría séptima, y que este había sido compañero en la policía de Norberto Fernández y de Armando Osvaldo Fernández. Nos contó que para el año 2000 tenía una vecina de nombre Liliana, que tenía hijos de la misma edad de los suyos, que siempre jugaban juntos, y su madre le contó que esa familia era la de Norberto Fernández, y que cuando la veían le decían, ¿así que vos sos hija de Lanza? Y que en una oportunidad ella le contestó que era hija de su mamá y que no tenía padre. A través de Liliana se enteró que en la familia Fernández hay hijos que no son hijos, dijo Mariana. Por su parte, Beatriz García también nos contó, además de toda su historia y todo lo que ella compartió con Pichona y demás, que pudo conocer y tener datos en relación a Miriam a partir de una compañera de la escuela que le pidió hablar para contarle que en invierno del 77 el apropiador y la apropiadora la habían ido a visitar y llevaban un bebé, y que se sorprendió mucho porque ese matrimonio tenía un hijo de unos pocos meses
recién nacido, y que sabía que esa bebé no podía ser de ellos, que cuando le preguntó a la mujer, refiriéndose a Iris Yolanda Luffy, dijo, es mía. Es así que los testimonios de este proceso son coincidentes y absolutamente certeros en cuanto a la acción de apropiación de Miriam y en cuanto a la voluntad y el dolo expresado en esta apropiación, tanto por Armando Osvaldo Fernández como por Iris Yolanda Luffy. Esta apropiación generó en las familias biológicas una búsqueda intensa, una búsqueda que se encuentra probada a través del legajo CONADEP. La familia interpuso habeas corpus el 16 de mayo del 79 a favor de María del Carmen Moyano, el 22 de mayo del 80 en un habeas corpus número 1262 caratulado Moyano María del Carmen, y también un habeas corpus colectivo por las mujeres embarazadas detenidas y niños nacidos en cautiverio. Respecto de esta búsqueda, Adriana Moyano nos contó que tenía un tío que trabajaba en Presidencia de la Nación, que se hicieron gestiones para que la niña llegara a su familia, pero que nunca llegó. Adriana dijo, llegó a Mendoza, pero no a su familia, y ellos se quedaron esperando por años. Adriana en esta sala recordó el sufrimiento de su padre, que iba mes a mes al Ministerio del Interior a presentar habeas corpus, que iba buscando a la niña, se recorrió las casas cunas de todos lados, de todo el país, buscando a Miriam, fue a las iglesias y señaló que para este tiempo las iglesias eran cómplices, o al menos una parte. Fue al comando y dijo, se nos reían en la cara. Adriana dijo, nosotros vimos cómo se fue apagando la vida de mi papá, a partir de la tristeza de no encontrarla. Dijo que habían hecho un documento atestiguando que Pichona estaba embarazada, se refirió al certificado de Helga de Tenenbaum para demostrar que buscaban a Miriam, como le puso su apropiador, señaló entre comillas. Y Adriana recordó algo bastante simbólico y significativo, que iban todos los domingos a misa y que cuando terminaba, su padre iba a la gruta de la Virgen de Lourdes. Dijo, se da la casualidad que Miriam le pusieron de nombre Lourdes. Elsa Poblete, en su testimonio, dijo que Francisco Moyano fue el pionero en la búsqueda incesante de Miriam hasta los años 90, que se unieron familiarmente para buscarla. Expresó y contó que los Poblete no tenían madre ni padre, que se criaron entre hermanos, que en democracia hicieron una presentación en la Justicia de San Juan por la desaparición de Carlos y de Pichona, y Beatriz García también nos contó que uno de los motivos y el principal motivo por el cual empezó a trabajar en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos fue la búsqueda de Miriam, que trabajó en ese organismo para buscarla, para impulsar la búsqueda de nietos y nietas apropiadas. A partir de todo esto, de los testimonios y de las diversas versiones, se producen las primeras denuncias en estos autos sobre la apropiación de Miriam. La primera denuncia la realiza la agrupación Hijos y la Comisión Hermanos de Mendoza ante el fiscal Dante Vega el 22 de octubre del 2012. En esa presentación se indicaba que Miriam no era hija biológica de Fernández y de Luffy y que era hija de desaparecidos. Hacen referencia a los diversos testimonios recopilados, y a partir de esa denuncia se incorpora el acta de nacimiento de Miriam en la causa, donde consta que esa acta o ese parto fue certificado por dos testigos, casualmente Eduardo Esmaja y Abelardo Santiago Garay, ambos integrantes del D2, de los grupos de tareas del D2. Y según esa acta falsa, sus padres serían Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffy. Por supuesto, como dije, Armando Osvaldo Fernández, integrante del D2. En esa acta no consta ningún certificado de nacido vivo otorgado por algún médico. La inscripción falsa fue realizada en la oficina de Dorrego, en el libro de registro 5989, el 18 de julio del 77, es decir, a más de un mes de la fecha verdadera del parto de Miriam, según los testimonios brindados en este debate. En esta causa también obra la denuncia formulada por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos,
donde se indica que Miriam podría ser una hija apropiada por el matrimonio Fernández-Luffy, teniendo en cuenta testimonios que fueron recibidos por ese organismo. Y esta denuncia es presentada el 9 de marzo del 2015. Estas denuncias producen la actuación del Ministerio Público Fiscal, y el 7 de diciembre de 2016 el fiscal Dante Vega solicita medidas de prueba, entre ellas el estudio de ADN a Miriam. En la presentación del fiscal se indica que es la persona, quién es la persona que se apropió de Miriam, señalándose las condenas previas recaídas en causas por delitos de lesa humanidad de Armando Osvaldo Fernández. Después de varias idas y vueltas en relación a las citaciones que se realizan respecto de Miriam, el 11 de octubre de 2017 consta la extracción de muestras de ADN de Miriam, quien luego de ser citada varias veces compareció voluntariamente. El resultado del estudio de ADN consta fojas 580-588 y como conclusión se estableció que entre Miriam y el grupo familiar Poblete-Moyano hay una coincidencia de parentesco de 295 millones, ese es el índice de parentesco, y que estas 295 millones de veces más probables se consideran si ella presenta un nexo biológico con este grupo familiar. Es así que el estudio de ADN determinó claramente que Miriam es hija biológica de María del Carmen Moyano y de Carlos Poblete. De este modo se cita indagatoria tanto a Armando Osvaldo Fernández, a Iris Yolanda Luffy y a Abelardo Santiago Garay. Se produce el procesamiento y se ordena la nulidad del acta de nacimiento y el posterior requerimiento de elevación a juicio. Todo esto en relación al trámite que se siguió en la instrucción en este juicio. Quiero hacer referencia ahora a las declaraciones de Miriam Fernández. Miriam declaró en este debate en dos oportunidades. En su declaración del 23 de abril de este año, Miriam contó que en su adolescencia comenzó a tener dudas sobre su identidad, y que estando en la secundaria decidió enfrentar a Fernández y que allí él le dijo que no era hija biológica. Que le contó una historia y que dijo que con su madre no habló mucho sobre el tema y que entendió sus silencios. Y nuevamente, los silencios de Iris Yolanda Luffy en este pacto de silencio genocida que ha sostenido durante todo este tiempo la apropiadora de Miriam. Respecto del momento en que Miriam le contó a su hijo sobre su identidad, le dijo que no se podía hablar mucho, que era un tema muy delicado, y cuando en 2017 le notificaron el ADN a Miriam, dijo que habló con Fernández y Luffy y que ya estaban acorralados, que tenían que hacer algo frente a lo que viene. Claramente acá se observa la culpabilización de quien en realidad es la víctima en este proceso. Ya estaban acorralados, tenían que hacer frente a lo que viene. Los que estaban acorralados y debían hacer frente a lo que viene eran Armando Osvaldo Fernández e Iris Luffy, no Miriam Fernández, que es la víctima en este proceso. Respecto de las versiones aportadas por Fernández, Miriam no se explayó demasiado, pero entiendo que habrá tenido varias versiones. Y Adriana Moyano contó en este juicio que Miriam ya sabía de su identidad y que era apropiada desde el año 2012. A Adriana le resultó muy difícil pensar que Miriam quisiera tener algún tipo de afinidad con quien procedió como lo hizo su apropiador. Pero nos queda una pregunta: ¿cuántas versiones de su origen habrá recibido Miriam durante toda su vida? ¿Cuántas mentiras le habrán contado para ocultar su verdadera identidad? Y en la indagatoria de Armando Osvaldo Fernández y de Santiago Abelardo Garay podemos ver de qué manera, sobre todo Armando Osvaldo Fernández, manipula, miente e inventa historias que realmente son absolutamente inverosímiles. Por un lado, Abelardo Santiago Garay diciendo que tenía un vecino
de apellido Fernández, que le pidió que le sirviera de testigo del nacimiento de una bebé. Dijo que era de una empleada doméstica que vivía en San Carlos, pensó que estaba haciendo una obra de bien, que la niñita iba a quedar abandonada. Un relato totalmente mentiroso. Sabemos de las funciones que cumplió Santiago Abelardo Garay en el sistema represivo, en la represión ilegal en Mendoza, y que esto era absolutamente inventado, una mentira, para excusarse en este proceso. Pero lo que más sorprendió es el relato de Armando Osvaldo Fernández. Realmente mintió descaradamente. Y podría no haber declarado, es su derecho, podría haberse ahorrado palabras, pero la verdad sus palabras lo condenan. Y qué bueno que declaró, con todas estas mentiras que dijo, pero dijo cosas que esta querella quiere señalar. Armando Osvaldo Fernández nos vino a relatar acá la mentira de que un buen día, a principios de julio, le trajeron a Miriam. Dijo que le hicieron una cama, porque llegó una persona cuando su señora se fue de compras, que esta persona se dedicaba a la venta de calzados, y que le dijo que el único que le podía solucionar el problema, entre comillas, que el problema para Armando Osvaldo Fernández era Miriam, el único que le podía solucionar este problema era un policía. Inventó la historia de una empleada doméstica que tuvo este bebé, que en el año 77 trabajaba para este vendedor de calzados. Nos dijo que tuvo la bebé y que le dio un aneurisma, y que este vendedor de calzados no podía cuidar a la niña, entonces se la dejó. En el relato tuvimos que escuchar cosas tan absurdas como la mención a teléfonos celulares, que en esa época ni siquiera existían, que le habían dejado 250 pesos. Dijo además que con la niña fue al hospital Emilio Civit y que un tal doctor Serrano le dijo que la empleada doméstica no existía y que no podía ir preguntando por los centros maternales o por la justicia, porque le iban a terminar preguntando, ¿usted eliminó a la madre? ¿Hay algo de cierto en esta pregunta? Eso es lo que nos preguntamos nosotros. Para luego decirle que él tenía en su casa un animal sin marcas y señales. Así se refirió en esta historia mentirosa y absurda a Pichona y a Miriam. Respecto de Pichona, pareciera una traición del inconsciente, una confesión de lo que él sabía sobre el destino de Pichona. Un destino que él mismo conoció a partir de su trabajo en el D2. A partir de las tareas de enlace que realizaba, supo claramente que lo que ocurrió con María del Carmen Moyano fue su eliminación, porque la madre de la niña estaba destinada a eso, porque para ellos Pichona era un envase que había que eliminar, como dijo Ana María Martí. Y respecto de Miriam, la apropiación se plasmó claramente en una frase. Ella era un animal sin marcas y señales. Una clara abstracción de la apropiación, porque para ser el dueño de un animal es necesario ponerle una marca y una señal. Y eso es lo que hicieron Armando Osvaldo Fernández y Miriam y Iris Luffy. La inscribieron como propia y le pusieron su marca y su señal. Tal como lo dijo en su declaración, Fernández hizo como en el campo. Se subió a un sulky, dice, se va al pueblo, se anota a la nena, se busca 2 testigos de que su hija nació en la casa. Y se buscó a 2 represores del D2, como estaba acostumbrado a hacer en los grupos de tareas, a secuestrar personas, y así se apropiaron de Miriam en patota con los policías del D2, con Eduardo Esmaja, con Santiago Abelardo Garay, que fueron los testigos falsos con los que se obtuvo el acta de nacimiento. En su declaración mentirosa también incluyó a Lanza, el padre genocida de Mariana Herrera Rubio. Y me pregunto si habrá tenido algo que ver con todo esto, habiendo sido un policía de la Séptima, lugar donde se origina la persecución de María del Carmen Moyano. Fernández dijo que le mintió a Garay, que le mintió a Esmaja, que le mintió a su esposa, que le mintió a su madre, que le mintió a su padre, que le mintió a sus hermanos, que le mintió al cura que bautizó a Miriam, que le mintió a los CEP, que le dieron tarros de leche gratuitos a partir de esa mentira, y que después de todo, la culpa era del viejo hijo de su madre Sánchez que le hizo una cama. Y está claro que mintió, que inventó un cuento totalmente inverosímil.
y seguramente fue seguido en esta mentira por quienes fueron sus aliados en esta apropiación.